¿Recuerdas cuando Apple realmente cuidaba a sus clientes? Era una experiencia completa sin preocuparte por el adaptador o cargador adecuado. Cuando compré mi primer iPod en 2005 recuerdo que me sorprendió la cantidad de cosas que traía, como audífonos con cubiertas de espuma suave opcionales para evitar que te lastimen los oídos durante sesiones largas de escucha. Además, era menos resbaloso que el plástico y ayudaba a que los audífonos se mantuvieran en su lugar. Las cubiertas evitaban que se taparan y alargaban la vida de los audífonos. Después estaba este adaptador de plástico. Apple lo incluía si tenías la base para iPod. Se intercambiaban adaptadores para ajustar cada modelo perfectamente. Esto significaba que al comprar un iPod nuevo, no necesitabas otra base. El adaptador de plástico también podía usarse en el sistema de sonido iPod Hi-Fi de Apple, un producto que ya incluía todos los adaptadores de base para iPod que existían en ese momento. También incluía el cable de carga y una funda protectora. De hecho, ni siquiera compré una funda para mi iPod, porque la funda protectora era suficiente para evitar rayones mientras estaba en mi mochila o en mi bolsillo. Ahora, hoy en día, puede que te impresionen todos estos accesorios incluidos, pero en ese entonces, en realidad, fue una decepción. Solo mira esta reseña de 2005 que dice, cito, «Dentro de la caja encontrarás el propio iPod y una desafortunada falta de accesorios». El modelo anterior de cuarta generación incluía tanto la base como el adaptador para base. Además, un control remoto permitía ajustar volumen y música rápidamente, pero estos extras no solo eran del iPod. La iMac traía un control remoto que se sujetaba magnéticamente para no perderse. La MacBook incluía un cable de extensión en caso de que el cable de alimentación estándar de 2 metros no fuera lo suficientemente largo. Y el iPhone original venía con un paño de limpieza, una base de carga, un adaptador de corriente y un par de audífonos, ninguno de los cuales se incluye con el iPhone hoy en día. Solo recibirás un cable de carga, y comprar los accesorios que antes venían gratis costará unos $100 extra. Entonces, ¿por qué parece que Apple ya no cuida a sus clientes? Bueno, la respuesta corta es porque ya no tienen que hacerlo. Actualmente, Apple es la mayor empresa tecnológica del mundo, pero solo desde hace unos 14 años. Durante los otros 35 años de su existencia, Apple era considerada una empresa de computadoras bastante pequeña que vendía productos de nicho. Compara el 65% de participación del iPhone en Estados Unidos hoy con el 7% que tenía la Mac en los 2000. Apple domina tanto la industria tecnológica que ahora toma decisiones contra el consumidor que hace 20 años serían impensables. Por ejemplo, solo dar un cable de corriente con un teléfono de $1000. Tendencia que inició Apple en 2020 y luego adoptó toda la industria de teléfonos inteligentes. En ese momento, habían acumulado 138 millones de usuarios de iPhone en Estados Unidos, lo que representaba el 40% de toda la población estadounidense y más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Eso significaba que 1 de cada 8 en el mundo tenía un iPhone en ese momento. Este nivel de éxito fue genial para Apple, pero creó un problema que nunca antes habían tenido: encontrar nuevos clientes. En 2015 las ventas de iPhone llegaron a 233 millones de unidades. En los siguientes 3 años, Apple no logró alcanzar ese nivel de volumen por segunda vez. Estaba claro para todos que, después de una década de ventas, el iPhone había alcanzado la saturación del mercado. Pero Apple seguía bajo presión de los accionistas para aumentar los ingresos cada año. Así que, si no podían vender más iPhones, tendrían que subir su precio. En 2018, Apple anunció que ya no informaría el número de unidades vendidas, afirmando que era menos relevante para el desempeño de la compañía y que el enfoque iría a los ingresos. Recuerda, en 2018 se vendía el iPhone X. Fue el primer modelo con precio inicial de $1000, 30% más caro que el iPhone más caro del año anterior. Este precio tan alto fue bastante impactante y provocó todo tipo de críticas en línea, con muchos prediciendo que las ventas del iPhone se desplomarían, ya que pagar tanto por un teléfono parecía algo loco. Pero se equivocaron. Apple vendió casi los mismos iPhones en 2018 que en 2017, pero a mayor precio. El iPhone X significó mucho más ingresos, aumentando casi un 18% en un solo año y superando el récord anterior establecido en 2015. Esto dejó claro para Apple que la gente compraría iPhones sin importar qué, algo que nunca pasó con la Mac. Apple lanzó varias computadoras costosas, como la Macintosh del 20 aniversario y la Power Mac G4 Cube, pero nunca tuvieron buenas ventas.
Así que Apple tenía el incentivo de mantener los precios bajos mientras ofrecía el mayor valor posible. Por eso la Mac nunca ha sido una fuente seria de ingresos. Observa cómo sus ingresos no han crecido en 16 años mientras el iPhone ganó popularidad. Pero subir su precio fue solo el inicio. Apple incrementó aún más sus ingresos al bajar costos. ¿Recuerdas cuando te dije cuántas cosas venían con el iPhone original? Bueno, todas esas cosas no solo le costaban dinero a Apple para producirlas, sino también para enviarlas. Porque más accesorios incluidos significa una caja más grande, lo que ocupa más espacio en los aviones de carga desde China. Si Apple hiciera la caja del iPhone a la mitad, bajaría los costos de envío un 50%, lo que, según Forbes, serían unos 25 centavos por iPhone. Puede parecer poco, pero con 200 millones de unidades al año, Apple ganaría 50 millones de dólares extra solo por reducir el tamaño de la caja del iPhone. Y eso es exactamente lo que hicieron con la línea del iPhone 12 en 2020, cuando eliminaron los audífonos y el adaptador de corriente. Si actualizabas desde un Android o iPhone 6S antiguo, probablemente tus audífonos no funcionarían con el 12 porque no tenía entrada para audífonos. El único accesorio incluido gratis, el cable de carga, probablemente no funcionaría con tu adaptador porque usaba USB-C en vez de USB-A. Esto resultaba en una experiencia de usuario bastante frustrante. Imagina gastar $1000 en un smartphone y descubrir que no puedes usar tus audífonos ni cargador antiguos. Apple aceptaba esta molestia porque obligaba a los clientes a gastar más en accesorios compatibles. El éxito de los AirPods se debió principalmente a que Apple quitó la entrada de audífonos del iPhone 7, crearon el problema y vendieron la solución. Apple incluyó adaptadores para audífonos con el iPhone 7, 8 y 10, pero solo durante 2 años de modelos. En promedio, los usuarios cambian su dispositivo cada 3 o 4 años. Muchas personas que compraron el iPhone XS o el 11 no recibieron ese adaptador. Ahora, por supuesto, podías comprarlo por separado por $9, pero ese no era realmente el punto. El comediante Bill Burr una vez contó una historia sobre cómo seguía perdiendo el pequeño adaptador de audífonos de su iPhone. Se frustró tanto que fue a una tienda Apple y compró 10 para asegurarse de siempre tener uno. Ese era el punto. Aunque esos adaptadores fueran gratuitos, complicaban la experiencia del usuario. Debías estar pendiente de él, llevarlo contigo y, si tenías varios audífonos, cambiar el adaptador entre ellos. Apple quiere que te molestes, ya que eso te motivará a buscar una solución más conveniente. Como, no sé, comprar unos AirPods inalámbricos por $160. Ahora, Apple ha hecho declaraciones oficiales sobre estos problemas, muchas de las cuales sí tienen cierta validez. En 2016, al quitar la entrada de audífonos del iPhone 7, dijeron que fue necesario para dar espacio a nuevas funciones como el motor háptico. En 2017, cuando el iPhone X tuvo un precio inicial récord de $1000, dijeron que era necesario para compensar los componentes más caros como la pantalla diodo orgánico de emisión de luz, el sistema de cámara infrarroja y el marco de acero inoxidable. En 2020 dijeron que quitaron los accesorios del iPhone por razones ambientales, como reducir desechos electrónicos, emisiones de carbono y extracción de minerales. Todas esas cosas son ciertas, pero no creo que sea coincidencia que esas decisiones también hicieran ganar más dinero a Apple. Pero su reciente falta de atención hacia los clientes va más allá de los accesorios, llegando hasta los propios productos. Por ejemplo, antes casi todos los modelos de Mac tenían cierta accesibilidad interna. Mi MacBook de 2008 tenía una tapa trasera que se podía abrir sin herramientas. Por dentro era posible cambiar el disco duro y la batería. Con un desarmador de cruz se podía quitar la tapa trasera y actualizar la RAM. Esto beneficiaba a los usuarios por varias razones. Antes, cambiábamos la batería descargada por una cargada, en vez de buscar dónde conectarla durante el trayecto. Y cuando la batería se degradaba, podíamos cambiarla nosotros mismos. Hoy, las baterías de las MacBook están pegadas al ensamblaje superior. Ya no es necesario hacer cita en la barra de genios ni enviar toda la computadora a Apple. Esto implica pagarle a Apple entre $160 y $250 por reemplazo, frente a los $129 que costaba una batería de MacBook en 2008, aunque ese era el precio de Apple. Como la batería, disco duro y RAM eran reemplazables, podíamos comprarlos a otros fabricantes por una fracción del precio. Yo pagué unos $30 por una batería nueva de MacBook en 2011.
Actualmente nada es reemplazable por el usuario, por lo que debemos pagar los altos precios de RAM y almacenamiento de Apple al comprar. Ahora, podrías sentirte tentado a asumir que Steve Jobs nunca habría permitido que esto sucediera, o que hubo algún cambio en la filosofía de Apple cuando Tim Cook se convirtió en director ejecutivo. Si somos honestos, este siempre fue el plan de Apple. En 2010 Jobs envió un correo a empleados diciendo que Apple necesitaba, cito, vincular todos nuestros productos para que atemos aún más a los clientes a nuestro ecosistema. Y esa es la clave. Cuantos más productos y servicios de Apple usemos, menos probable es que cambiemos de plataforma. Lo que le da a Apple la oportunidad de implementar prácticas en contra del consumidor para generar ingresos adicionales. Ahora, si toda esta charla te está haciendo considerar salir del ecosistema de Apple, vale la pena echar un vistazo serio a las alternativas, porque competidores como Samsung y Google están tratando de hacer prácticamente lo mismo, creando su propio ecosistema de hardware con sus propios servicios, para obtener las mismas ventajas que Apple. Hoy en día, estamos en un dilema donde, si queremos la experiencia de usuario más optimizada posible, todos nuestros productos y servicios tienen que venir, de alguna manera, de la misma compañía. Apple fue la primera en hacerlo, y todavía son los mejores en eso, así que estamos obligados a lidiar con su avaricia corporativa a cambio de una experiencia tecnológica fluida y confiable. Yo soy Greg, de Apple Explicado. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.